Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Como siempre es un gusto enorme y de una inmensa alegría que el Señor nos permita escuchar la palabra de Dios, reflexionarla en este día miércoles. Así que familia querida, les invito a que abramos el corazón, dejemos que la palabra de Dios vaya penetrando hasta lo último de nuestro corazón y vaya transformando nuestro ser. Y nos dejemos así moldear con su gracia. Escuchemos la palabra de Dios, pues, y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no me acepta o no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús sigue llegando a nuestro corazón. Jesús sigue tratando de llegar a nuestra propia vida. Porque el interés de Jesús es tu salvación y mi salvación. El interés de Jesús es salvarte a ti y salvarme a mí. Que descubramos que su amor salvador, sanador y transformador quiere que hagamos un cambio en nuestras vidas. Y allí dependerá de cada uno de nosotros tomar la decisión. Jesús ha venido, dice, para que tengamos vida, ya, para que creamos en Él y para que creamos en aquel al cual el Padre ha enviado, es decir, en el Hijo de Dios. Si un seguidor o seguidora, querida familia de Jesús, escucha sus palabras y no las lleva en práctica, no es un auténtico seguidor de Cristo. Conozco a muchas personas cristianas que presumen conocer los evangelios y leer la palabra de Dios. Y asimismo se dicen ser seguidores de Jesús, pero no llevan a práctica su evangelio, no lo llevan a plenitud. Muchos cristianos de misa dominical, muchos de nosotros de misa dominical, que como persona tampoco hacemos buenas obras en nuestra vida diaria, vivimos desordenadamente, siendo causa incluso de dolor de otras personas, siendo incluso lejanía para otras personas que por medio de nosotros, quizá o por lo que nosotros decimos, se pueden alejar. Muchos que pertenecen también a grupos, instituciones, podemos decir así, pero no proceden como seres humanos, amando a sus hermanos o amando a nuestro prójimo. Por eso el Evangelio, familia querida, no está desvinculada de la vida. Al contrario, el Evangelio debe de ser nuestro estilo de vida, porque no es una simple religión. No es una simple religión, es
hacer vida la presencia de Cristo en nosotros. Porque no se puede ser hijo de la luz y al mismo tiempo dar cavidad a las tinieblas. A veces podemos estar en la iglesia, cualquier grupo que sea, pero puede ser que le hemos dado cabida a las tinieblas. En la vida cristiana debe haber necesariamente un carácter de exigencia y una congruencia con lo que nosotros hacemos y vivimos. Por eso Jesús les dice hoy: el que crea en mí no cree solo en mí, sino que cree en el que me ha enviado. ¿Cuál es la finalidad de Jesús? Él no quiere condenar al mundo. Él dice: yo no he venido a condenar al mundo, pero mis palabras son las que los van a condenar. Porque la finalidad de Cristo no es condenar al mundo, sino es que el mundo se salve. Pero también nosotros los seres humanos nos podemos aprovechar de la palabra de Dios. Nos podemos aprovechar de ella para sentirnos con fama, para sentirnos importantes o incluso para menospreciar a otras personas. También lo digo en mi propia persona, porque el Señor también me exige a mí humildad y sencillez, a que yo ame a las demás personas, a que yo realmente sea real con las otras personas, en mi ser sacerdote, en mi misión sacerdotal, como cada uno de nosotros, como cada uno de ustedes en su misión. Entonces Jesús dice muy claro: el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. ¿Y quién lo va a condenar? Son las mismas palabras que el mismo Jesús ha dicho. Eso dice, lo van a condenar el último día. Yo creo que hoy es un buen día, en este día miércoles es un buen día para pensar: ¿a quién estoy sirviendo? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo a un hombre? ¿Estoy siguiendo lo que me dicen? ¿O estoy siguiendo lo que el Señor me dice en su palabra? ¿Estoy siendo buen testigo, buena testiga de su amor? ¿Qué clase de discípulo, qué clase de misionero eres o somos? Nadie en esta vida hemos venido a hacer daño a alguien. Hemos venido, como Jesús, que un día nos dio vida, a dar vida a los demás. Qué lindo sería que todos aprendiéramos a vivir en honestidad y sinceridad. Qué bonito sería que todos aprendiéramos a saber que el otro, que mi hermano, quien está cerca de mí, también es la presencia viva de Jesús. Y también la otra persona tiene la imagen perfecta de Jesús. ¿Cómo nos cuesta ver en el hermano, ver en la hermana la presencia de Dios? Es bien difícil. Pero para ello tenemos que aprender a vivir en fraternidad, en amarnos sin condición, en amarnos porque Él nos amó primero, como un buen pastor que nos amó siendo que estábamos muertos, estábamos en el pecado, y aún así nos vio con ojos de misericordia, nos vio a la vereda del camino tirados, y Jesús nos tendió la mano con su amor sanador y transformador, y nos dio esperanza. Por eso ustedes y yo estamos invitados a dar esperanza a los demás en medio de los momentos difíciles, en medio de nuestro mundo lleno de tanto odio, de tanto rencor, de tanta división y tanto egoísmo. En medio de todo eso estamos ustedes y yo invitados a ser buenos testigos del amor de Cristo Jesús. Y Jesús dice: y les hablo, y todo lo que digo, lo digo porque es lo que el Padre me ha mandado decir. Esa relación íntima entre el Padre y el Hijo, que incluso en la muerte nunca se rompió. Qué bonito sería que ustedes y yo tuviéramos esa relación íntima con el Señor. Y saben, no solo basta rezar. Hay mucha gente que reza un montón, pero no solo basta rezar. Se necesita un cambio de actitud.
un cambio de mentalidad. Se necesita renovarnos, necesitamos una buena conversión. Porque también conocemos mucha gente que reza mucho, pero su corazón lejos del Señor. Yo creo que el Evangelio de hoy nos habla un poco fuerte. Te habla a ti y me habla a mí. Y aunque nos duela, tenemos que aprender a aceptar y a verificar nuestras vidas. Ánimo, familia. Que el Señor nos ayude pues en este día a ver cómo está nuestra vida y a reconocerlo, que lo único que el Señor quiere es nuestro bienestar. Y como buenas ovejas debemos de aceptar su corrección. Le bendigo por familia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ánimo, mucha fortaleza y a seguir adelante. Dios siempre en medio de las dificultades y en medio de nuestras situaciones siempre va con nosotros y siempre nos acompañará. Bendiciones. Feliz día.